Bendiciones hermanos, una vez más estamos aquí en estos audios de 5 minutos y esta vez vamos a profundizar un poco más en lo que es regir las naciones con vara de hierro y sobre todo en poder mirar un poquito mejor y más a profundidad el Salmo 2 que leímos la vez pasada. La vez pasada yo omití la parte de donde el Señor dice que regirá con vara de hierro y lo hice precisamente para que podamos revisar los versículos anteriores y desde ahí poder tener una óptica un poco más profunda acerca de ese establecimiento del gobierno del Señor. Entonces voy a leer el Salmo 2 desde la Biblia textual. Dice, ¿para qué tumultan las naciones y los pueblos maquinaron vanidades? En este caso, la Biblia textual usa el término tumultuan, las naciones. Y este tumultuar significa amotinarse, significa también maquinar, significa también una conspiración, muy similar a lo que hicieron los gobernantes o los sátrapas que estaban en Babilonia, cuando trataron de llevar a Daniel a la destrucción por medio de este decreto que le impedía orar. Y entonces el Señor está hablando aquí en Salmos de una maquinación que implica ir en contra de todo lo que el Señor está proponiendo. Y entonces dice, ¿por qué tumultan las naciones y los pueblos maquinaron vanidades? Se presentaron los reyes de la tierra y en un mismo lugar los gobernantes fueron reunidos contra Jehová y contra su ungido. Y acerca de esto podríamos hablar bastante porque últimamente, en las últimas décadas, después de la Segunda Guerra Mundial, las naciones se han reunido en macroestructuras. Y con esto me refiero a la ONU, por ejemplo, me refiero a la Unión Europea, me refiero al FMI, por ejemplo, al Banco Mundial también, y diferentes macroestructuras que son proyectos finalmente con una ideología, con un pensamiento, con una maquinación para poder establecer un gobierno sobre varias naciones. Y en Latinoamérica, por ejemplo, está el Grupo de Puebla, está también la Alianza Lima, que son de diferentes, vuelvo a decir, ideologías, que buscan sobre todo establecer una agenda y maquinan también el poder llevar a las naciones hacia una orientación específica. Y el Señor está diciendo que se presentan los reyes de la tierra y en un mismo lugar los gobernantes son reunidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Pero el que habita en los cielos se reirá de ellos y Adonai los ridiculizará. Luego les hablará en su ira y en su indignación los aterrorizará. Hay que resaltar aquí que estas macroestructuras se oponen al Señor y se van en contra del Señor hablando con palabras. Dice contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. O sea, la rebelión sale por medio de palabras, por medio de decretos, por medio de intenciones. Y esta es la manera en que han operado todas estas macroestructuras que conocemos, por medio de acuerdos en donde les dicen a las naciones cómo actuar, cómo vivir, qué cultura tener, qué pensar y qué dejar también de pensar, qué leyes establecer. Entonces este amotinamiento viene por medio de un uso de la voz, de una voz que se hace fuerte porque es una macroestructura, pero es una fortaleza de este mundo, es una fortaleza pasajera, es una fortaleza que no puede competir contra el Señor, porque el Señor habita en los cielos, dice el versículo 4, y desde los cielos. Fíjese que la palabra cielos es un lugar, es una habitación, no está hablando solamente de altura, sino que está hablando de estar por encima del tiempo y por encima del espacio, por encima del espacio histórico en el cual estas macroestructuras creen tener poder. Y esa es la razón por la cual el Señor se ríe. Se ríe de estas intenciones, se ríe porque la iglesia lleva mucho más tiempo, porque su ungido está sentado por sobre el espacio-tiempo y porque su iglesia van a pasar muchas generaciones, ya han pasado muchas generaciones y no ha sido derrocada. La iglesia no es solamente la que existe hoy en esta generación, sino que la iglesia comenzó en el Pentecostés, cuando fue derramado el Espíritu Santo. Y la iglesia se compone de los que habitan en esta generación,
pero también de los que están vivos y habitan frente al trono. La nube de testigos es parte también de la iglesia, y esta iglesia en conjunto, en unidad, gobierna sobre las naciones juntamente con el Señor, sentado en lugares celestiales. Pero no lo hacemos con armas carnales, no lo hacemos con armas temporales, lo hacemos con armas espirituales, con las cuales el Señor gobierna. Una de ellas es la vara de hierro con el cual Él rige las naciones, y que estamos revisando en estos audios de 5 minutos y que seguiremos revisando en el siguiente audio que venga hacia adelante. Bendiciones a todos.